Ya que hemos considerado la invocación del modelo de oración de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó para que oráramos así, veamos ahora la primera petición que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en este modelo de oración, y es la petición de santificado sea tu nombre. Para ello, acompáñenme a leer el texto en Lucas capítulo 11, versículo 2. Lucas capítulo 11, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hasta ahí. La primera petición, pues, que se encuentra en la oración que nos enseña nuestro Señor, o lo primero que el Señor nos dice que debemos de pedir, es: santificado sea tu nombre. Pero, ¿a qué se referirá el Señor con la expresión santificado sea tu nombre? Bueno, primeramente, hermanos, con la expresión de el nombre de Dios, debemos entender que nuestro Señor se refiere a la persona, la esencia de Dios. Pues nos dice el Salmo 21, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Es claro entonces que este término nombre no se refiere al conjunto de letras que formen el nombre, en este caso de Dios, sino que con el término nombre se está refiriendo a la esencia de Dios, al ser de Dios. Pues cuando el texto nos dice: el nombre del Dios de Jacob te defienda, ¿será que las letras del nombre de Dios defienden? Pensarlo o creerlo así sería incluso supersticioso. Luego se entrarían muchos en el debate de cuál nombre, en qué idioma, etcétera, etcétera. Pero el texto nos hace claro, hermanos, que cuando se habla del nombre del Dios de Jacob, se refiere al ser de Dios. Es claro que la unión de algunas letras no ejecutará ninguna defensa en nuestro favor. Por lo que el texto quiere decir: el Dios de Jacob te defienda. El ser de Dios te defienda. Ya hemos explicado esto en otras ocasiones, hermanos, acerca de lo que en la Escritura quiere decir el nombre. Así que pasemos a nuestra siguiente interrogante. ¿A qué se refiere el texto con santificar? ¿Qué quiere nuestro Señor Jesucristo decir con santificar el nombre de Dios o santificar a Dios, si Dios no puede ser santificado? Es decir, Dios no puede ser más santo. En ese sentido, el ser humano puede ser santificado en el sentido de que puede progresar en santificación, o de no ser santo, hacerse santo por la obra de la gracia de Dios en el poder del Espíritu Santo. Pero santificado para el Señor significa entonces que Dios
es hecho más santo? En ninguna manera, hermanos. Pues la santidad es un atributo de Dios y como hemos visto ya, los atributos de Dios son inmutables. Esto es que Dios es tan santo como puede ser, absolutamente, y no puede ser más santo de lo que ya es. Nosotros no podemos añadir ni el más pequeño ápice de la santidad esencial de su ser. Así que cuando nosotros santificamos al Señor, no es que vayamos a agregar ninguna forma de santidad o gloria incluso a Él. El término santificar aquí está dicho en el sentido de apartar una cosa del uso común para que sea usada para un fin sagrado. Ese es el sentido en el que el término hebreo kadosh o kodesh significa algo que se separa de lo común, se aparta de lo común para fines sagrados, como se hacía con los utensilios que se utilizaban en el tabernáculo o en el templo. Se fabricaban y se santificaban para solo utilizarlos en el entorno y en el ambiente de la adoración de Dios. Santificar el nombre del Señor, entonces, es hacer el nombre del Señor o al Señor de uso exclusivo y sagrado. Se santifica el nombre del Señor para limpiarlo de toda cosa pecaminosa o vana. Y al hacer esto, estamos entonces elevando, engrandeciendo su persona, trayéndole gloria a su ser infinito. Cuando nosotros consagramos el nombre del Señor al Señor, el referirnos al Señor y las cosas que tienen que ver con el Señor, con su persona y su nombre, y las apartamos, las separamos de todo uso vil, de todo uso común, de todo uso pecaminoso, obviamente, de todo uso vano, para utilizarlo solamente en los usos santos, sagrados, para utilizarlo con toda reverencia, con todo respeto, para utilizarlo, hermanos, exclusivamente para lo que tiene que ver con su adoración. Entonces, nosotros con esa acción, noten, estamos elevando su persona, estamos engrandeciendo su ser y trayéndole gloria. Esta acción por sí misma es una acción de exaltación, de engrandecimiento de su propio nombre. Porque cuando algo se separa, se hace, decimos hoy en día, especial. Cuando algo se aparta de lo común y se hace especial, es que se pone por encima de todo, se pone por encima de todos los demás para hacerlo más digno que todo lo demás. La razón de apartarlo, de separarlo, es hacerlo más digno, es utilizarlo solo para usos, en este caso, santos y que corresponden al Señor. Por lo que en esta primera petición, hermanos, pedir santificado sea tu nombre, estamos rogando que el nombre de Dios resplandezca gloriosamente para que sea honrado y santificado por nosotros en todas las cosas que hagamos y aún en nuestra propia vida. El santificar el nombre del Señor, pues es en este caso esa rogativa que
pide que el nombre de Dios resplandezca gloriosamente, que sea honrado y que sea santificado por nosotros en todas las cosas que hagamos. Esta petición es muy importante, hermanos. De hecho, se podría decir que es de lo más importante. Y es la razón por la que se encuentra en el primer sitio. La primera de todas estas peticiones es esta. Y esto le coloca a la cabeza de todo lo demás. Está en primer lugar para mostrar que la santificación del nombre de Dios debe estar por encima de todas las cosas. Esta petición está primero para mostrar que la santificación del nombre de Dios está por encima de todas las cosas. Incluso la santificación del nombre del Señor debe ser preferida antes que la vida misma. Vamos a ver. Porque primero pedimos que su nombre sea santificado antes, incluso por ejemplo, de pedir nuestro pan de cada día. El Señor nos está estableciendo aquí entonces el orden de las prioridades. ¿Sabes cuál es lo prioritario aquí? Primero soy yo, dice el Señor, y Él es el único que tiene derecho a decir eso. Porque Él es el Rey glorioso y la fuente de todo bien y de toda vida. Con justicia lo hace. Es más, si el Señor pretendiera ser lo que hoy llamamos modesto, y decir, bueno, no me sirvan a mí, no me pongan en primer lugar, estaría haciendo una especie de mal. ¿Me explico? Porque Él es lo mayor, lo mejor, lo más glorioso. Él es el sumo todo bien. Y sería injusticia no decir que se rinda honor, gloria y exaltación al que es el sumo máximo todo bien. ¿Me explico? Así pues, hermanos, la primera gran petición es esta. Y de la manera que nuestro Señor Jesucristo dijo del primer y mayor de los mandamientos, la santificación del nombre del Señor es la primera y la mayor de las peticiones en la oración que nuestro Señor nos enseñó, porque se refiere al propósito mismo de la creación del hombre, que es glorificar a Dios, y la tarea más preponderante de la religión verdadera, glorificar a Dios. Porque cuando nosotros santificamos ese nombre del Señor, apartándole de lo común, poniéndole por encima de todo, otorgándole esa dignidad mayor que la de todos los demás, estamos trayendo gloria al Señor. Estamos glorificando al Señor. Y al hacer así, estamos nosotros llevando a cabo el propósito primero, más básico, de la creación y la existencia del hombre, que es glorificar a Dios. Y también la tarea más preponderante de la iglesia. Esta es una petición tan importante y de tal supremacía, hermanos, que permanecerá cuando muchas otras de las peticiones se harán innecesarias. En la eternidad, por ejemplo, no pediremos más, danos nuestro pan de cada día, pues no habrá más hambre. No pediremos perdona nuestros pecados, porque no habrá más pecado. Ni pediremos no nos dejes caer en tentación, porque la serpiente antigua no estará allí para tentarnos. Pero sí seguiremos procurando la gloria de nuestro Señor Todopoderoso. Así pues, entonces,
La santificación del nombre de Dios es algo en cierta forma equivalente a glorificar a Dios. Santificar a Dios es equivalente a glorificar a Dios, pues se busca su glorificación, su exaltación y su engrandecimiento. La santificación del nombre de Dios, entonces, pues, debe ser preferida ante todas las cosas. Debe ser preferida aún por encima, antes de la salvación misma. Porque la gloria de Dios vale más que la salvación de las almas de todos los hombres. Podemos encontrar esto en Romanos 9:23. Pero hermanos, como ya hemos visto en otra oportunidad, la gloria y la majestad del Señor es tan dignísima y más importante, hermanos, que la salvación de todos los hombres y de todos los seres humanos. Y esto, hermanos, entre paréntesis, es importante porque debemos tenerlo en cuenta en medio de toda situación en donde la gloria del Señor parezca contraponerse con los propósitos así llamados evangelísticos. Es decir, hermanos, si la gloria de Dios está por encima de todas las cosas, ¿qué cuando la gloria de Dios se cruza o parece contraponerse con los propósitos evangelizadores de los incrédulos? ¿A qué le debemos dar prioridad? A la gloria de Dios, sin duda, pues la gloria de Dios es más importante que la salvación misma de los hombres. Este principio ténganlo en cuenta, hermanos, porque aplicará en muchas otras cosas. Es el día del Señor. Y es el día de estar en el culto público de adoración al Señor. Nadie puede decir, oh, es que mejor yo voy a ir a evangelizar, porque esa es la tarea de la iglesia, y ya si alcanzo a llegar al culto, pues bueno. No está haciendo bien. No tiene bien ubicadas sus prioridades. Primero es la gloria de Dios, el engrandecimiento de su gloria y de su nombre, y después la salvación de los perdidos. Así que, hermanos, pues el día de hoy y el próximo domingo pues no nos alcanzará el tiempo. Vamos a considerar cómo es entonces que santificamos el nombre de Dios. ¿Cómo es que santificamos el nombre de Dios? El pastor puritano Thomas Watson nos propone una lista relativamente larga de formas en las que nosotros santificamos el nombre de Dios. De todas estas formas hemos entresacado algunas, hermanos, para poder exponerlas aquí. Y estas formas serán los encabezados que estaremos viendo a lo largo de esta exposición y de el próximo domingo con la ayuda del Señor. Y la primera forma, hermanos, en la que nosotros estamos santificando el nombre del Señor es evidentemente no tomando su nombre en vano. La primera forma en la que estamos santificando el nombre del Señor es no tomando su nombre en vano. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 7, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Hermanos, el no tomar en vano el nombre del Señor por sí mismo ya está santificando el nombre del Señor. Piensen. El no tomarlo en vano
ya es santificarlo. De manera que noten, observen entonces el paralelo o la equivalencia de la oración de nuestro Señor con el tercer mandamiento. La primera petición de la oración del Señor nos dice, santificado sea tu nombre, y el tercer mandamiento nos dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. No tomarlo en vano es santificarlo, y tomarlo en vano es no santificarlo, sino tenerlo en lo común, tenerlo como cualquier otra cosa. No tomar el nombre del Señor en vano es efectivamente santificarlo, reservarlo para los usos sagrados y dignos de la majestad del Señor. Pedir que el nombre del Señor sea santificado es pedir que se muestre un alto respeto y reverencia al referirse a Él. De manera entonces, hermanos, que cuando nosotros pedimos que el Señor, su nombre sea santificado, estamos pidiendo que Él muestre, o debemos pedir, que se muestre un alto respeto o reverencia al referirse cualquiera al Señor. Este alto respeto debe manifestarse en nosotros y pedir, hermanos, que el nombre del Señor sea santificado es pedir que nosotros le santifiquemos y que los demás le santifiquen también. Pedir que el nombre del Señor sea santificado es pedir que no se hable vana y ligeramente del nombre del Señor. Pues hablar vana y ligeramente del nombre del Señor es profanar su nombre y tomar su nombre en vano. Pedir que el nombre del Señor sea santificado es pedir que se hable de Él para fines santos y no se utilice en las burlas y en ninguna de las formas en las que hoy el hombre, el ser humano, utiliza, hermanos, para hablar respecto al Señor. Pues aún, hermanos, se le coloca el nombre del Señor a muchas cosas y formas, y eso es una blasfemia. En ese sentido, santificar el nombre de Dios es rendirle un alto honor y veneración y hacer que su nombre sea engrandecido. Porque cuando se separa, se pone por encima de todos y se engrandece. Sabemos que no podemos añadir absolutamente nada más a la gloria esencial de Dios, pero a lo que esta petición se refiere es a hacerlo más grande en la mente y en la estima de los demás. Es que nosotros trabajemos y procuremos que el Señor se haga más grande en la estima, en la mente de los demás. Por lo que pedir que el nombre del Señor sea santificado es pedir que Él sea más y mejor conocido en la iglesia y en el mundo. Es pedir que Él sea más y mejor conocido, porque entre más le conozcamos y entre mejor le conozcamos, más claramente veremos su gloria. Y eso nos hará santificarle más. Nos hará mostrarle mayor admiración, respeto, reverencia a Él y a todo lo que tiene que ver con Él. Pedir que el nombre del Señor sea santificado es pedir que no sea Él tenido en poco y no sea menospreciado en el evangelicalismo y en el mundo. Pedir que el nombre del Señor sea santificado es pedir
que le sea dado un alto honor y una alta honra y gloria, esa que se merece, tanto en la iglesia como en el evangelicalismo y en el mundo entero, hermanos. Porque todo el mundo debe estar exaltando a ese Dios, sean cristianos o no, pues todas son criaturas de Dios. El honor y la gloria del Señor están empeñados entonces en la santificación de su nombre. No se puede separar de eso. La honra y la adoración también de su ser están inseparablemente unidos a la santificación de su nombre. No se puede separar la santificación del nombre de Dios de su gloria, de su glorificación, de su engrandecimiento. Y la glorificación y el engrandecimiento del Señor son honrarlo y es adorarlo también. Noten entonces cómo están conectadas todas estas cosas con la expresión santificado sea tu nombre. Así que pedir porque su nombre sea santificado es pedir que nosotros y los que se llaman cristianos y aún los incrédulos llevemos a cabo todas aquellas cosas que contribuyen a la santificación de su nombre, de su persona, de su gloria. Eso es pedir que sea el Señor santificado. ¿Y cuáles son aquellas cosas que contribuyen a la santificación de su nombre, a la santificación de su persona, a la santificación de su gloria? Bueno, para responder a esa pregunta pasemos a nuestro segundo encabezado o nuestra segunda forma de santificar el nombre de Dios. La segunda forma en que santificamos el nombre de Dios es teniendo una gran estima y aprecio por Él. Teniendo una gran estima y aprecio por Él, o por su nombre, que es lo mismo. Dice el Salmo capítulo 8, versículo 1. Al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. Oh Dios Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. Hasta ahí. Observen, hermanos, cómo no solo se usa aquí el término nombre, sino también noten cómo la manera en que la Escritura asocia esto con la gloria de Dios. Pues dice, oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. Otra vez, se referirá a las letras que conforman el nombre de Dios, están tan grandes que llenan toda la tierra. No, hermanos, eso es obvio. No puede referirse a un conjunto de letras. Esta expresión nombre se refiere al Señor, a su ser, a su gloria. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra, porque has puesto tu gloria sobre los cielos. Miren entonces pues cómo se asocia el nombre, la santificación, la exaltación, el engrandecimiento del nombre de Dios con la gloria del Señor. Santificamos y honramos el nombre de Dios cuando tenemos pues un alto aprecio y estima de Él. Y lo ponemos en lo más alto de nuestros pensamientos. Cuando tenemos una alta estima y aprecio por el Señor, por su nombre, por su gloria, y está por encima de nuestras prioridades, en el primer lugar, en lo más alto de nuestras prioridades, estamos santificando al Señor. El término hebreo que se utiliza para la palabra honrar significa estimar precioso.
Y cuando tenemos a Dios en lo más alto de nuestros pensamientos, entonces para nosotros es precioso. Es estimarlo en gran manera, y eso, en el término original, es honrarlo. De manera que honrarlo y santificarlo viene aquí a ser términos semejantes. Dice el pastor puritano Thomas Watson: vemos en él una constelación de todas las bellezas y delicias. Lo adoramos en sus gloriosos atributos, que son los diversos rayos por los que resplandece su naturaleza divina. Lo adoramos en sus obras, que están encuadernadas en 3 grandes volúmenes: la creación, la redención y la providencia. Termina la cita. Así pues, hermanos, un creyente, entre comillas, ante quien la divinidad en sus 3 personas no brilla con tal asombro y lustre y gloria, debe ser porque ha de estar engañándose a sí mismo. Pues aquellos que tienen en su mente y en sus pensamientos en lo más alto al Señor, es porque le han visto tan glorioso en todos sus atributos, le han visto resplandeciente en su naturaleza divina y le adoran por todas las grandezas de su majestad. Por esto debemos pedir, pues, al pedir santificado sea tu nombre, estamos pidiendo y debemos pedir que esta estima y aprecio aumenten primeramente en nosotros. Debemos pedir que esta estima y aprecio aumenten en la iglesia, que aumenten en el evangelicalismo y en el mundo entero. Todo esto está incluido también y es otra de las formas de pedir: santificado sea tu nombre. Por lo tanto, también santificamos su nombre, su persona y su gloria cuando, en tercer lugar, preferimos el honor de su nombre por encima de todos. Santificamos su nombre cuando preferimos el honor de su nombre por encima de nosotros mismos. Hay 3 formas en las que preferimos el honor del nombre del Señor por encima de nosotros. La primera de ellas es cuando preferimos el honor del nombre de Dios antes que nuestra propia reputación. Eso es santificar al Señor, santificar su nombre. Preferir el honor del nombre del Señor o el honor del Señor antes que nuestra propia reputación. Acompáñenme rápidamente al Salmo 69. No pierdan ahí su texto. Salmo 69 dice en el versículo 7 al versículo 9. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. He venido a ser extraño a mis hermanos y extranjero a los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y las afrentas de los que te injuriaban han caído sobre mí. Hasta ahí. Miren aquí, hermanos, al rey David, como por amor del Señor, pues dice el texto, por amor de ti he sufrido afrenta. Lo que nos enseña el texto es, hermanos, que el nombre del Señor estaba siendo vituperado en su propia casa, en la casa del Señor. Pero el salmista hizo algo para defenderlo y al hacerlo, todos se volcaron contra él.
Es lo que está tratando de decir el texto. Pues a partir de eso, de que defendió el nombre del Señor, entonces comenzó a sufrir afrenta. Y por eso dice el versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa. ¿Por qué todos me aborrecen? Porque me consumió el celo de tu casa y las afrentas de los que te injuriaban han caído sobre mí. Está diciendo el salmista. Primero estaban injuriando al Señor, miren. Cuando el salmista los reprendió o hizo algo al respecto, entonces se volcaron contra él. Miren entonces cómo el rey estaba sufriendo rechazo y reproches por amor al Señor, por amor de la honra del Señor. Por defender el nombre del Señor es que estaba siendo rebajado y despreciado. Y prefirió que lo rechazaran y lo afrentaran a él antes que el nombre del Señor fuera despreciado y rebajado. De hecho, es este el texto que profetizaba las acciones de nuestro Señor Jesucristo cuando echó a los mercaderes abusivos y tramposos del templo. ¿Se acuerdan que lo leímos? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante con más detenimiento. Nos dice el pastor puritano Thomas Watson, santificamos el nombre de Dios cuando preferimos el honor de su nombre a las cosas más queridas. Los santos de antaño, por el honor de Dios, han estado dispuestos a soportar el reproche. El honor del nombre del Señor les era más querido que su propio honor. Termina la cita. Miren pues, hermanos, cuando alguien está blasfemando el nombre del Señor o está tomando el nombre del Señor de manera pecaminosa y malvada, ¿qué hacemos nosotros al respecto? ¿Procuramos el honor del Señor? ¿Lo consideramos más importante que el nuestro? ¿O pensamos que el honor del Señor, bueno, pues puede ser rebajado, que al cabo no estará viendo? Que lo rebajen un poco porque si yo digo algo me meto en problemas. Me voy a meter en dificultades. Mejor no digo nada. ¿Cuál honor estoy siguiendo yo allí más? ¿El mío o el del Señor? ¿Cuál es el que aprecio yo más? Evidentemente el mío. Y eso no es santificar el nombre del Señor. Eso de hecho, más bien sería como negarlo. Pero los creyentes, hermanos, dice el puritano, que el honor del nombre de Dios les era más querido que su propio honor. Que me desprecien a mí, que me tengan por ignorante, por torpe, por lo que quieran, pero que el nombre del Señor sea respetado y honrado. No se le quite su honor. Asimismo, los verdaderos apóstoles del Señor se regocijaban de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre, dice Hechos 5:41. Miren, ellos padecieron afrenta por el nombre del Señor. De manera que santificamos el nombre del Señor cuando nos regocijamos de que nuestro nombre sea eclipsado por el suyo, para que el suyo brille más. El suyo brille aunque el nuestro sea apagado. Esto también está incluido en la petición de santificado sea tu nombre, y por ello debemos pedir.
De manera que cuando nosotros oramos y pedimos, Señor, que tu nombre eclipse el mío, que tu gloria se manifieste aunque yo tenga que disminuir, es estar orando, santificado sea tu nombre. La segunda forma, hermanos, en la que preferimos el honor del nombre del Señor por encima de nosotros, es cuando preferimos el honor del nombre del Señor antes que nuestro beneficio y ganancias terrenales. Cuando preferimos la gloria del Señor, el honor del Señor, antes que nuestro beneficio y ganancias terrenales. Mateo 19:27 dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Es decir, que cuando Dios y nuestro beneficio propio o incluso nuestro patrimonio entran en disputa, el creyente verdadero no tiene reparos en preferir el honor del nombre del Señor y el bien de su casa antes que conservar sus bienes deshonrando al Señor. Cuando Dios y su beneficio y su gloria se ponen en disputa con nuestro propio beneficio, con nuestras ganancias o con nuestro patrimonio, el creyente verdadero no tiene reparos en preferir el honor del Señor, aunque no tenga ganancias, aunque pierda sus ganancias, prefiere el honor del Señor antes que conservar sus bienes deshonrando al Señor. Pues, hermanos, todo creyente se enfrentará en algún momento y en varias ocasiones, por no decir que constantemente en su vida, que la gloria del Señor, la honra del Señor, el honor del Señor, que dicho sea de paso, vamos a ver después, parte de ello es su obediencia, entrará en disputa con nuestros beneficios terrenales, temporales, o nuestras ganancias, como participar para obtener beneficios, participar en programas que deshonran al Señor. ¿Me explico? Hay incluso programas del gobierno que tienen motivaciones perversas. El gobierno le da dinero, por ejemplo, a estos grupos de LGBT, Y y Z y todo lo demás. Les da dinero y recursos. Participar de esos recursos que da el gobierno con motivaciones pecaminosas que deshonran al Señor, es, hermanos, deshonrar al Señor, es no santificar su nombre, es no tener su nombre en alta estima, por encima aún de todas las cosas. O como cuando el que apenas empieza a escuchar del día del Señor y dice: ¿cómo voy a cerrar mi negocio en domingo para ir a la iglesia si es el día que más gano? Ahí se encuentra en la encrucijada de o buscar, preferir el honor del Señor, la gloria, la honra, la alabanza del Señor en el culto público, o sus ganancias personales. Y asimismo, hermanos, habrá ocasiones en las que aún
podremos estar en riesgo de perder nuestros bienes por obedecer al Señor. O conservarlos a través de las trampas, de la maldad, de la deshonestidad y con ello deshonrar al Señor. Se están dando cuenta lo que es santificar al Señor. Por eso el puritano nos da un ejemplo y dice de aquel noble marqués que se desprendió de una buena hacienda usando estas palabras: que perezca con ellos su dinero. ¿Qué valen todo el oro y la plata del mundo por una hora de comunión con Jesucristo? ¿Qué valen las cosas terrenales, hermanos? Por las glorias espirituales. Todo esto perecerá. Con nada de eso nos quedaremos. Eso es solo hojarasca, hermanos, en comparación con la grandeza de los deleites espirituales, de la gloria del Señor. En tercer lugar, hermanos, preferimos el honor del nombre del Señor por encima de nosotros cuando preferimos el honor del nombre de Dios antes que nuestra propia vida. Cuando preferimos el honor del nombre de Dios antes que nuestra propia vida. Dice Romanos 8:36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Miren, hermanos, por causa de ti, dice el texto, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Aquí no solo se trata, hermanos, de la persecución por causa del Evangelio en sí misma, sino en la elección que se hace de obedecer y glorificar al Señor a una costa de nuestras propias vidas. Porque la persecución es una cosa, pero una vez siendo atrapados históricamente, se ponían a los cristianos en la disyuntiva de obedecer y glorificar al Señor o dar sus vidas. Y por difícil que pudiera resultar de admitir, hermanos, la realidad es que los sufrimientos del pueblo de Dios glorifican su nombre. Los sufrimientos del pueblo de Dios glorifican su nombre. Cuando el mundo ve cuán abnegadamente ama su pueblo al Señor, a tal punto que están dispuestos a morir por su causa y por su servicio y en su servicio, este testimonio exalta y honra al Señor, hermanos. Ese testimonio da gloria al Señor. Lo eleva aún por encima en la mente, recuerden, en la mente de los demás. Porque esos, aún los que torturaban a los cristianos en los primeros siglos, se admiraban y decían, pues entonces, ¿quién será ese Dios? ¿Cómo será ese Dios? ¿Qué les dio para que resistan todo esto? Están engrandeciendo el nombre de Dios en la mente de todos los que los miran. Así el cristiano, hermanos, no necesita estar en el Coliseo romano ante los leones. Tiene su propio coliseo ahí en su trabajo, ahí en su escuela, y sus propios leones y sus propias fieras
que están siempre queriendo presionarle a desobedecer la palabra del Señor, a cambiar un poco de placer y de beneficios terrenales por la comunión con el Señor. Pero dice el puritano, la corona de Dios resplandece en las cenizas de sus mártires. La corona de Dios resplandece en las cenizas de sus mártires. Y se dice que Basilio narraba acerca de una joven cristiana que fue condenada a la hoguera y que cuando se le ofreció que le iban a perdonar la vida y le iban a dar todas sus posesiones que tenía, si se inclinaba ante el ídolo, ella respondió: deja la vida y el dinero y acoge a Cristo. Porque cuando hemos probado a ese Salvador y le hemos visto en toda su gloria, hermanos, no hay tesoro en la tierra que sea más preciado y más valioso que Cristo el Señor. Pero esto es experimental en el corazón, hermanos. No solo es un cálculo matemático, algo frío en la mente de, pues sí, no, pues sí, tiene sentido. No, es algo que está en el corazón, hermanos, que hace encender el corazón. Cuando la gloria de Dios pesa más en la balanza de nuestras prioridades y estamos dispuestos a sufrir la pérdida de todo antes que el nombre del Señor sea ofendido, estamos santificando el nombre de Dios en alto grado. Y esto está también incluido en la petición de santificación de su nombre. Y por último, hermanos, de los que veremos el día de hoy, la cuarta forma en la que santificamos el nombre del Señor es siendo celosos de su gloria o de su nombre, siendo celosos de su gloria o de su nombre. Esta forma de santificación del nombre del Señor se manifiesta con una santa indignación que lleva a los siervos del Señor a tomar acciones en pro de la reivindicación del honor y la gloria de su Señor. Miren a Moisés cuando en Éxodo 32:19 arrojó las tablas de piedra al mirar la terrible conducta del pueblo ante Dios. Él desciende del monte con las tablas de piedra y ve a todo el pueblo corrompido tras ese ídolo y se indigna, hermanos, no por el tiempo que estuvo él allá, sino porque todo lo que Dios había hecho por ellos y toda la gloria que había manifestado, y después le responden al Señor así. Y él se molesta con el pueblo por causa del Señor, porque en su corazón el nombre del Señor está puesto en alto. Aquellos que santifican el nombre del Señor lo aman al grado de tomarse muy a pecho su deshonra. No les parece algo leve o que se puede pasar por alto. Y toman acciones como Finés en Números 25, que atravesó con una lanza al perverso desobediente que se regodeaba en su pecado en medio de la congregación, en medio de la reunión de la iglesia, en medio, válgame la expresión, del culto público.
y observen la respuesta del Señor a las acciones de Finés, dice Números 25, 10 al 13. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. De manera, hermanos, que santificamos el nombre del Señor cuando no solo nos afligimos por ver su nombre deshonrado, sino que también tomamos acciones para restablecer, para restituir el honor del Señor en la medida de lo que es legítimo. Pues ahora, hermanos, no nos corresponde a esta economía tomar la lanza como Finés literalmente y atravesar a quienes no honran al Señor. No, hermanos, pero ahora podemos tomar la lanza metafórica para atravesar a los que se regodean rebajando y ofendiendo al Señor en la reunión de su pueblo. Santificamos el nombre del Señor cuando nos afligimos, pues, al ver los días de reposo profanados. Cuando nos afligimos al ver su culto profanado, no reverenciado. Cuando vemos la verdad, las doctrinas verdaderas mezcladas con el error, el corazón del creyente se aflige también. Y tomará las acciones que estén en su poder. Tomará esa lanza metafórica, si es posible y la tiene a la mano, para tratar de reivindicar el nombre del Señor. Pues miren a nuestro Señor Jesucristo, que hizo algo semejante. Tomó algunas cuerdas, hizo un azote y echó a esos cambistas avaros y a esos vendedores oportunistas de la casa del Señor. Dice Juan 2:15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y desparramó el dinero de los cambistas, y trastornó las mesas, es decir, las tiró y las volteó. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumió. Miren, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Estos mercaderes entraban en el templo, en la casa del Señor, en los atrios del Señor, se ponían a vender. Y todavía se aprovechaban de la gente, se aprovechaban vendiéndole caro a aquellos que no podían traer sus animales desde muy lejos porque caminaban muchísimo. El animal tenía que ser revisado y tenía que ser perfecto, y probablemente durante el camino, un camino de tal vez hasta 2 o 3 semanas de camino, el animalito podría sufrir alguna
pues algún daño, incluso hasta que se le astillara un poco su pezuña, eso sería causa de que no pudiera ser un sacrificio adecuado. Si se enfermara o se le muriera en el camino, era mejor entonces ir y comprar para ellos uno allá tal vez. Y estos los empezaban a vender y los vendían, hermanos, como cuando hoy en día la gente revende los boletos del juego de la selección ahí afuera del estadio. O cuando se revenden las cosas, hermanos, que se sabe son de necesidad. Como cuando en la pandemia había cubrebocas que costaban hasta 150 pesos. ¿Qué es eso? La maldad del hombre aprovechándose, hermanos, de todas las circunstancias. Y esos estaban haciendo todas esas, decimos, todas esas tranzas dentro de la casa del Señor. Los que cambiaban el dinero, hagan de cuenta que como ahora los dólares, hermanos, ustedes quieren comprar dólares y se los dan en, no sé, por decir, en 23 pesos. Pero ustedes los quieren vender y se los compran en 19. Si no es que hasta 18. Y con esa usura, hermanos, estos estaban ahí en la casa de Dios. El Señor se llenó de celo, de la falta de respeto por la casa de Dios, por el lugar del culto público, por el lugar en donde se adoraba al Señor, y hizo un azote de cuerdas y los echó. Y cuando se usa el término de azote de cuerdas, muchas veces se sobresuaviza la expresión para decir, no, miren, el Señor usó azote de cuerdas así como si fuera de agujetas de terciopelo nada más, para darles así poquito, que no les doliera. No, hermanos, no. Cuerdas de lazo, y con el lazo hizo un azote y los echó. ¿Les duele si les dan con el lazo? Pregúntenle al caballo. El celo del Señor no fue algo leve. No tomó una cosa leve para sobarlos. No, Él estaba enfadado, lleno de celo, y los echó. Noten que ese celo por el nombre del Señor, esa santificación del nombre del Señor, dice, lo consumió. No se quedó viendo y dijo, ay, cómo me duele el corazón de mirar a estos impíos, de honrar al Señor en su casa. Ay, no. No hizo eso, hermanos. Tomó acciones. Dijo, esto está mal y alguien tiene que hacer algo. Y como no veo que lo hagan, yo lo voy a hacer. Eso es lo que nosotros debemos manifestar también, hermanos. Eso es santificar el nombre del Señor. Y que en nuestras oraciones pidamos estas cosas, es pedir, santificado sea tu nombre. Oremos, hermanos, al Señor.